Hola a todos, bienvenidos a su lectiva de seguridad en Cloud Computing. Estimados estudiantes, les recuerdo por favor, ingenieros e ingenieras, perdón, les recuerdo que esta es la semana número 6, donde la idea es que en esta semana nos pongamos al día con cada una de las diferentes actividades que tiene o que estás pendiente por realizar. En este momento todas las actividades están totalmente activadas para que te logres poner al día. Recuerden que la semana número 6 es la semana de ponte al día. ¿De acuerdo? Pero antes de iniciar esta Open Class en la cual vamos a hablar sobre plataformas de seguridad de servidores en la nube, es importante que consideremos, por favor, qué es lo que tenemos que realizar en esta semana número 6, que vuelvo y repito, es la semana de ponte al día. Y en esta semana número 6, lo único que hay que realizar son unos puntos extra. No es más. Esa es la actividad de la semana número 6. Recuerda que todas las actividades están aperturadas hasta el día 20 de abril. El día 20 de abril llega a las 11:55 o 11:30 de la noche y se cierra totalmente todas las actividades, por favor. Eso es para que lo tengas muy presente, por favor, al momento de realizar o completar cada una de sus actividades. Bien, teniendo en cuenta esta parte, ya miramos que lo único que hay que realizar, pues entonces comenzamos a mirar la parte de las plataformas de seguridad de servidores en la nube. Un ejemplo real basado en un caso, en este caso en el caso de Capital One del 2019, subraya cuál es la importancia crítica de la seguridad en servidores en la nube, donde en este caso los administradores de TI que pertenecen a una startup estuvieron almacenando datos sensibles en los servidores de AWS. Un día, uno de estos administradores recibió una alerta. Un grupo de seguridad, en este caso mal configurado, permitió el acceso no autorizado, en este caso, a un servicio llamado un Bucket S3, exponiendo en este caso miles de registros, en este caso de personas. Entonces, esta clase de incidentes no solo genera la parte de pérdidas económicas, sino que también daña la reputación de la empresa e inclusive compromete también el cumplimiento con respecto a las diferentes regulaciones como son el GDPR. ¿De acuerdo? Lo importante de esto es el aprender a identificar las diferentes vulnerabilidades comunes y, claro está, aplicar buenas prácticas de configuración y utilizar herramientas avanzadas para proteger esos activos que van a estar en la nube. Entonces, si tenemos en cuenta esto, observemos lo siguiente. La seguridad en servidores en la nube se va a referir siempre al conjunto de prácticas, herramientas y estrategias diseñadas para proteger los datos. A su vez también tenemos que decir que también va a proteger aplicaciones y esos recursos que van a estar almacenados en servidores que operan dentro de los entornos de cloud computing. Estos servidores por lo general siempre van a proporcionar elementos que son en este caso brindados por los proveedores como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, ¿de acuerdo? Y ellos son los responsables de ejecutar aplicaciones e inclusive de almacenar información crítica e inclusive de gestionar el tráfico de usuarios. En un entorno en la nube, los servidores no están físicamente bajo el control directo de las organizaciones y eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Lo que introduce en este caso, yo diría, desafíos únicos en términos de seguridad. Por ello es fundamental implementar medidas robustas. ¿Para qué? Para proteger los datos. ¿De acuerdo? En este caso, observa muy bien esta estrategia integral de seguridad cibernética que les traigo aquí en esta pequeña imagen. Es donde iniciamos con esa protección de datos, que es donde tenemos que asegurar que la información esté totalmente cifrada. Tanto esa información que va a estar en tránsito como esta información que está en reposo. Adicional a eso, por favor, esa parte del control de acceso es donde buscamos garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos mediante políticas de identidad y gestión de acceso IAN. Eso es lo más interesante que tendríamos que tener
muy en cuenta al momento de enfrentarnos en esa clase de cosas. Bien, permítame en un minutico que no logro encontrar acá una opción. Ahí está. Listo. Ahí está, muy bien. Ok. Adicional a eso, observa muy bien que la parte del control, bueno, ya miramos la parte de control de acceso. Ahora la otra parte de esta estrategia es lograr monitorear lo que son las actividades. La idea es detectar comportamientos anómalos o inclusive intentos mediante herramientas de monitoreo de análisis en tiempo real. Luego tenemos la parte de mitigación de amenazas. Cuando buscamos la parte de mitigación de amenazas es que tenemos que buscar la forma de cómo prevenir esos ataques, en este caso ese ataque D2, que es un malware, o inclusive las fugas de datos mediante firewalls, o inclusive grupos de seguridad y respaldos automáticos. Y aquí es donde miramos cómo esta seguridad en los servidores en la nube se refiere a todo ese conjunto de prácticas, esas herramientas, esas estrategias que podamos diseñar para proteger, en este caso, nuestros sistemas. Ahora bien, si tenemos en cuenta esta parte, entonces miremos las principales plataformas de seguridad que en AWS, en Azure y Google Cloud nos presentan. En este caso, observa por favor este grupo, vuelvo y repito, grupo de servicios que nos ofrece estos proveedores, ¿de acuerdo? Con su respectiva función e inclusive con su misma forma, caso de uso. Por ejemplo, miremos este Microsoft Defender for Cloud, ¿de acuerdo? Proveedor Azure, protección en este caso de worklogs y gestión de trabajo, en este caso cargas de trabajo, worklogs, cargas de trabajo, y los casos de uso más que todo se utiliza esta clase de servicio de Microsoft Defender for Cloud para seguridad en máquinas virtuales y bases de datos. Recuerden que a medida que va mejorándose la tecnología en la nube, siempre hay que estar muy pendientes de las diferentes actualizaciones de los diferentes servicios que posiblemente puedan ser modificados en su nombre porque le aumentaron alguna cosa o inclusive porque pueden tener algunos elementos que nos van a permitir mejorar, en este caso, la protección de la información que intentamos defender, llamémoslo así. Ahora bien, miremos en este caso AWS Security Hub, que es la herramienta o el servicio que nos va a permitir realizar un monitoreo y cumplimiento a la parte de seguridad. Pero observen por favor esta parte interesante, que esto nos va a generar un proceso de mitigación de amenazas, nos va a generar un análisis de respuesta, una consolidación de datos, una detección de amenazas y ahora sí poder lograr tener esos eventos de seguridad. Las características en este caso de este servicio es porque nos consolida un grupo de alertas de seguridad que va combinado, claro está, con otros servicios. De acuerdo, en este caso con el World Duty o inclusive con el servicio de IAM que es para la parte de servicios o inclusive con este servicio de Confi que también nos permite configurar mucho mejor los servicios en la parte de seguridad. Como también otra característica es que nos va a permitir automatizar respuestas ante amenazas con AWS Lambda. ¿De acuerdo? También esta clase de servicio es compatible con los estándares de seguridad como son el CIS, el PCI DSS o el GDPR. Cada uno de ellos está establecido más que todo para la protección de la información. Y claro está, y de las diferentes regulaciones con las cuales se debe estar trabajando. Aquí les he colocado un ejemplo que puede trabajarse con este de AWS Security Hub. Es como las empresas de fintech usa AWS Security Hub para auditar sus servidores, ¿de acuerdo? Y detectar las diferentes configuraciones inseguras en sus reglas de acceso. Esto es lo más interesante que podemos identificar de este tipo de servicio. Ahora observemos el siguiente servicio, por favor, que en este caso es el AWS WarDuty, que es una herramienta
o un servicio de detección de amenazas en tiempo real. Lo interesante de este servicio es que nos ofrece unas características increíbles que yo diría, como es el uso de Machine Learning para poder detectar accesos sospechosos y ese malware, o inclusive para lograr monitorear esos logs de, de esos... de esas redes virtuales e inclusive el manejo de ese DNS, inclusive ese Cloud Drive, que es donde se busca más que todo una actividad maliciosa. Otra característica de este servicio es que también se logra integrar con otros servicios como son el AWS Security Hub y AWS Lambda para respuestas automáticas. ¿Por qué lo traigo a colación? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el conocer nos va a permitir ahora sí tener una visión un poquito más holística de qué es lo que tendríamos que hacer y de qué forma podríamos implementar, en este caso, lo que es una, una arquitectura basada en este servicio. Un ejemplo que les traigo aquí es que un atacante intenta acceder a una instancia de un servidor desde un país no autorizado. Entonces, en este caso, WarpDuty detecta y bloquea la dirección IP de forma automática. ¿Y eso qué quiere decir? Que también tiene en este caso reglas para poder segmentar la red. Y en este caso, esa red virtual que posiblemente puede estar al interior de la misma organización. ¿De acuerdo? Pilas, por favor, porque eso se convierte en algo interesante. Entonces, observemos muy bien esta imagen que te traigo aquí. Este sería el flujo de cómo trabaja AWS WarpDuty, ¿de acuerdo? El flujo de trabajo de eventos, análisis utilizando Machine Learning, detección de accesos sospechosos, generación de alertas y acción automática. Esto es lo que hace interesante esta clase de servicios para poder nosotros ir mejorando el conocimiento frente a esta parte. Ahora bien, miremos un poco más a fondo en este caso el ejemplo del uso de este otro servicio de seguridad que es Microsoft Defender for Cloud, ¿de acuerdo? Para la protección avanzada en Azure. Aquí las características de este servicio, ingenieros e ingenieras, es porque nos permite tener un análisis continuo de seguridad en máquinas virtuales, bases de datos y redes. Adicional a eso, identifica también lo que es el malware, esas vulnerabilidades y esas configuraciones incorrectas, como también se logra integrar con Azure Sentinel. Este es otro servicio que en este caso nos va a proveer un sistema de respuesta ante incidentes. Como pueden darse cuenta, cada servicio se puede combinar con otros servicios y adicional a eso se puede obtener la mejor eficiencia en la parte de la seguridad. El ejemplo en este caso es que un servidor en Azure está expuesto con un puerto, en este caso con un puerto RDP que está totalmente abierto. ¿Qué es lo que hace Microsoft Defender? Alerta al equipo y sugiere cerrar el puerto. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que no haya intervención del ser humano, entonces no va en ese instante a generar el bloqueo. Tal cual como lo hacía en este caso AWS, que él automáticamente en su configuración hace el bloqueo. Entonces ahí es donde hay que determinar qué tan bueno es tener procesos automáticos y qué tan bueno es tener sistemas o procesos manuales. Ahora miremos este otro servicio que es el de Google Security Command Center, que es el de monitoreo de respuestas que tiene Google. Y esta clase de servicios nos da a nosotros la posibilidad de detectar esas vulnerabilidades e inclusive esos accesos no autorizados a Google Cloud. También nos da esa posibilidad de poder monitorear configuraciones, en este caso, esas configuraciones que van a estar ubicadas en el storage de Cloud, inclusive en las redes virtuales, en este caso las VPNs, o inclusive también, bueno,
Y en otros elementos que nos van a permitir generar ese monitoreo. Adicional a eso, este servicio, ingenieros e ingenieras, también usa la parte de inteligencia artificial para correlacionar eventos de seguridad. Y observen por favor esta palabra, nos ayuda a correlacionar. Eso quiere decir que utiliza un modelo estadístico para poder realizar un mejor análisis en los resultados que tiene en este instante esta clase de servicios. Entonces, observa muy bien, arrancamos en este caso con los eventos de Google Cloud, que es la forma de cómo trabaja Google Cloud Security Command Center. Luego hace en este caso el análisis de seguridad, luego genera en este caso esa parte de las alertas de riesgos y ahora sí genera, por último, genera las respuestas de riesgo. Un ejemplo de esto es como un usuario cuando un usuario modifica permisos de un bucket cloud storage. Recuerden, estos son sitios de almacenamiento de datos y adicional a eso, como pudieron darse cuenta, cada empresa maneja ese almacenamiento de datos, maneja ese servidor y le da un nombre que para ellos o para la organización eh, es con el que lo logran identificar. Pero en nuestro criterio, y yo como lo veo, hacen casi la misma función y cada una de las empresas le aumenta algo adicional o le mejora algo adicional, pero sigue haciendo la misma, sigue haciendo y sigue teniendo la misma funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde con este ejemplo que modifica los permisos de este espacio, genera una exposición en la internet. Y aquí es cuando entra en funcionamiento este servicio donde genera la alerta y automáticamente revierte el cambio. Eso es lo más interesante que tenemos que tener en cuenta con respecto a estas herramientas de seguridad que nos permiten mejorar más que todo, vuelvo y repito, la parte de la seguridad de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál plataforma es la que tendríamos que elegir? Observemos bien, AWS Security Hub es ideal para empresas con alta carga, ¿de acuerdo? Y claro está, y con el cumplimiento de la parte normativa de forma estricta. Ahí es funcional a AWS. Luego tenemos en este caso Microsoft Defender for Cloud. Este es perfecto para las empresas que ya usan Azure y adicional a eso desean realizar una integración con Sentinel, un servicio adicional. Luego tenemos en este caso Google Cloud, ¿de acuerdo? En esta nube se busca una solución totalmente un poco más económica, pero aquí se hace uso de la inteligencia artificial para análisis de la seguridad. Entonces, hay que identificar qué o cuál de ellos nos podría, en este caso, o nos podría vender o podríamos obtener una adecuada plataforma de seguridad. Claro está, dependiendo ahora sí del contexto con el cual vamos a estar trabajando. Y aquí en la parte inferior, por favor, les he colocado de esta tabla la parte del costo, variables según eventos, depende de los recursos analizados y aquí tiene una versión gratuita. Entonces, dependiendo de lo que estamos buscando o de la forma como queramos presentar, pues la opción inicial sería la parte gratuita. ¿De acuerdo? Porque nos permite hacer un prototipo, llamémoslo así, de cómo podríamos en este caso defender a la misma organización. No es más, ahí estaría. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que identificar, bueno, por dónde arrancamos. Pero si ya tenemos el conocimiento adecuado de las otras dos plataformas, pues ahí sería totalmente ideal y nosotros ya detectaríamos cuál sería entonces, dependiendo del contexto, lo mejor que tendríamos que aplicar. Ahora bien, miremos ahora entonces las tecnologías hardware y software para la protección de servidores en la nube.
les he colocado esta pregunta. ¿Por qué es importante? Ingenieros e ingenieras, esta parte se convierte en algo importante porque comúnmente las amenazas avanzan constantemente, por lo que es clave combinar la protección a nivel físico y lógica. Y adicional a eso, las plataformas de cloud no garantizan, en este caso, llamémoslo así, una seguridad total. Porque aquí ya comienza a mirarse también la parte de responsabilidad del usuario, el cual debe implementar medidas adicionales. Y también es interesante. ¿Y por qué se vuelve esta parte también importante? Porque debemos cumplir en este caso lo que es en este caso las normativas de seguridad, como pueden ser la ISO 27001, esa otra normativa que es el de GDPR o el PCI DSS. ¿De acuerdo? Que requiere en este caso mecanismos avanzados de protección. Ahí es donde tendríamos que, en este caso, identificar estos elementos, por favor, para así identificar cuáles serían las tecnologías que podríamos utilizar. Ahora bien, observemos entonces este grupo de tecnologías en esta slide que les traigo, por favor, donde lo interesante es saber el tipo, la función clave y el ejemplo de uso que les traigo en esta slide. Observa muy bien, por favor. La primera tecnología es el TPM, ¿de acuerdo? Es el hardware que nos va a permitir, es el hardware que nos va a permitir la parte del cifrado de disco y autenticación segura. Y adicional a eso nos ayuda a tener la protección de claves privadas en servidores. Pero recuerden que este señor que está ahí, es el que ya viene aliado con las tarjetas madres y que también se convierte en un elemento fundamental para la empresa de Microsoft que intenta lograr mantener un software que sea totalmente legal. Como pueden darse cuenta, hay otra tecnología como el Security Buff, el Intel SGX, el AWS Nitro en claves, el HCM o el antivirus. Cada uno de ellos en este caso tiene su propia función clave y la forma de cómo lo tenemos que usar para un adecuado funcionamiento. Eso es lo que tenemos que identificar. Ahora bien, si tenemos ya miramos esta parte de esas tecnologías, ahora miremos ahora sí en detalle cómo es que funciona en este caso esta parte. Eh, el módulo de TPM, recuerden que es un chip de hardware que va a almacenar las claves criptográficas para autenticar el sistema y protegerlo contra accesos no autorizados. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante. Las características, tal cual como les he colocado aquí, protección contra ataques de manipulación de firmware, uso cifrado de discos y verificación de la integridad. Entonces, miremos por favor esta imagen. El proceso de arranque seguro, porque esto es lo que se inicia, pero recuerden por favor que esto también lo tienen algunas máquinas del hogar. Arrancamos con el inicio del servidor, luego hacemos la verificación, luego hacemos con un arranque seguro y pues dependiendo de ese arranque seguro, pues puede generarse un acceso bloqueado o no bloqueado. Esta sería la forma y el proceso de arranque seguro que debe tener y debería tener cada computadora para evitar cualquier clase de intrusión. Ahora miremos este siguiente. Esta protección, el Secure Bot, que es la protección contra código malicioso. Aquí lo que se busca es que se deba prevenir que el software malicioso o no autorizado se ejecute al inicio del sistema. Recuerden que muchas veces esta es una forma de cómo se genera un malware que puede capturar o que puede secuestrar la parte de los discos duros. Entonces, las características de esto es que solo permite cargar el software firmado por el fabricante del sistema y adicional a eso, observa por favor qué es lo que usa, que en este caso utiliza AWS, Azure y GCP, que en este caso es Google Cloud, perdón. Nos protege esta clase de opciones, nos protege contra
este malware persistente y los famosos rockets. Observemos entonces esta imagen. Este es el proceso de arranque seguro del servidor. Y me van a preguntar, pero profe, ¿por qué nos muestras tantas imágenes de procesos de arranque del servidor? Porque esto comúnmente es lo que pasa, por favor, en las organizaciones. No llega a pasar muchísimo en las terminales, sino que pasa es en los servidores físicos que puede tener una organización. ¿De acuerdo? Entonces, observemos por favor cómo sería. Ese sería en este caso el proceso de arranque seguro de esta parte sería verificar las firmas digitales, cargar el sistema operativo y bloquear el arranque si se sospecha de algo que pueda tener el sistema de arranque. Ahora bien, miremos entonces este otro tipo de hardware que es de el Intel SGX y este clase de protección es muy conocida para el manejo de los datos en memoria. ¿De acuerdo? Datos en memoria. Entonces, esto nos va a permitir que los datos se cifren incluso cuando están en uso. Y adicional a eso, también nos van a poder realizar procesos de protección frente a ataques en memoria. Entonces, las características es asegurar la información sensible, protegernos contra ataques de extracción de memoria o inclusive, en este caso es muy usado por Google Cloud Confidential Computing, que en este caso es un servicio, y el servicio de AWS, que es el Nitro. ¿De acuerdo? Este sería el proceso de protección de datos de SGX. Aplicación en ejecución, SGX cifra los datos, acceso autorizado y prevención de extracción. Esta imagen es la que llamaríamos que es la forma de cómo nosotros podemos entender bien cómo es que se hace la parte de protección de datos en memoria. Ahora bien, miremos en este caso AWS Nitro, que es la otra herramienta que nos va a permitir protegernos contra la parte de protección de datos sensibles. Recuerden que AWS Nitro crea un entorno totalmente aislado dentro de una instancia. De acuerdo, en este caso las instancias de S2 para manejar información crítica. Y adicional a esto, por favor, las características es que nos va a permitir procesar datos sensibles sin exponerlos en el sistema operativo. Adicional a eso, nos asegura las firmas digitales y adicional a eso se usa muchísimo en el sector financiero y gubernamental. ¿De acuerdo? Ahora bien, miremos entonces, un ejemplo práctico es que una fintech usa AWS Nitro Enclaves para manejar pagos de alto riesgo sin comprometer datos del usuario. Ahí es donde comenzamos a mirar, bueno, de qué forma, qué clase de herramienta hardware nos va a ayudar a protegernos o va a ayudar a proteger la información. Ahora observemos en este caso HSM, ¿de acuerdo? Que es la protección de claves, pero de forma criptográfica. Aquí en este caso HSM es un módulo de hardware diseñado más que todo para poder gestionar las claves criptográficas de manera segura. ¿De acuerdo? Aquí las tecnologías, en este caso, nos van a permitir que se almacenen esas claves de cifrado sin exponer a un software vulnerable. Es usado, observen muy bien, las tres empresas de servicios en la nube tienen su servicio para poder trabajar, en este caso con HCM, ¿de acuerdo? Y es ideal para firmas digitales y cifrado de transacciones. Entonces, aquí estaría entonces el proceso de cifrado seguro, que es donde se genera la clave, luego se cifran los datos y almacenamientos de datos. Perdón, y almacenamiento seguro de datos. Observa muy bien, por favor. Entonces, con esta clase de servicios de protección de claves criptográficas, podemos crear nuestra propia empresa de firmas digitales, ¿de acuerdo? Firmas digitales. Y solamente con este servicio ya podemos iniciar un proceso de emprendimiento dedicado únicamente a este mundo, porque ya hay una empresa que nos ofrece, en este caso, llamémoslo así, nos ayuda a tercerizar lo que es la parte de las firmas digitales. Bien, ahora miremos en este caso las estrategias de migración segura y monitoreo en servidores de cloud.
¿Por qué es importante tener en cuenta un proceso de migración? El objetivo más que todo es que nosotros podamos implementar una migración segura de servidores y herramientas de monitoreo en la nube, porque las migraciones mal ejecutadas pueden exponer en su momento datos sensibles o inclusive afectar la disponibilidad del servicio. Eh, un dato curioso, más o menos, si no estoy mal, entre el 60 y 70% de las empresas que buscan realizar un proceso de migración en la nube, a veces no cuentan con un adecuado plan de seguridad, el cual a veces les puede generar o les puede, en este caso, se pueden enfrentar a incidentes de seguridad. Eh, Adicional a eso, el poder realizar en este caso un proceso de migración segura, también tenemos que también tenerlo en cuenta para la parte del cumplimiento normativo. ¿De acuerdo? Esa ISO 27001, que la cual va a requerir controles de seguridad para poder realizar adecuadamente la migración. Cada uno de estos elementos se convierten en cosas fundamentales para poder entender, para poder interpretar adecuadamente cómo sería en este caso la parte de una estrategia de migración. Entonces, observemos lo siguiente, por favor. Estas serían en este caso, y aquí les nombro cuáles son las principales estrategias de migración segura en la nube. ¿De acuerdo? El rehosting, ¿de acuerdo? El replatforming, el refactoring o en este caso la migración híbrida. Cada uno de ellos tiene su propia descripción, sus beneficios y claro está, y el beneficio hay que buscar en ese caso, aunque el bajo costo eh, puede ser a veces algo inadecuado, pero si la empresa apenas está iniciando e intenta ahora sí pasarse mucho más a este mundo de la nube, pues el que se ayuda a reducir por un momento dado el uso eh, en este caso, el disminuir los costos, pues le va a ayudar significativamente porque la estaríamos preparando más que todo a que en el momento de implementar nuevos servicios, pues tenga en ese caso el tentáculo, llamémoslo así, el tentáculo financiero para poder realizar la adquisición de un nuevo servicio en la nube. Entonces, observa muy bien que tendríamos una ventaja y una desventaja del por qué sí podríamos utilizar elementos de bajo costo y el por qué no deberíamos utilizar elementos de bajo costo. Ahora bien, para poder entender un poco mejor esta parte, pues vamos a mirar un poco más al detalle esto. Esta es la imagen, llamémoslo así, del proceso de una migración segura. ¿De acuerdo? Arrancamos en este caso con los datos iniciales, realizamos un proceso de evaluación. Luego de realizar el proceso de evaluación y planificación, seleccionamos el método, en este caso los métodos que mencioné, realizamos nuevamente ahora sí la seguridad de la transferencia de los datos, luego verificamos la implementación y configuración segura, finalizamos con un monitoreo y pruebas de seguridad y ahora sí tendríamos un resultado de que los datos migrados han sido realizados de forma segura. Esto sería la imagen que abarcaría qué es realizar un proceso de migración segura para poder trabajar. Ahora bien, entonces los puntos o los pasos claves para realizar una migración segura en la nube arrancaría desde la evaluación y planificación, que es donde miramos estas características, que es donde miramos la parte de identificar los datos sensibles, evaluar el cumplimiento normativo y determinar los accesos y permisos. En otras palabras, el realizar la parte de evaluación y planificación es la forma que tenemos que hacer antes de migrar. Y aquí es también nosotros tenemos, vuelvo y repito, tendríamos que evaluar esos riesgos, esas dependencias y el cumplimiento de la seguridad. ¿De acuerdo? Ahí es donde comenzamos a identificar ahora sí estos pasos clave. Ahora bien, luego de eso tenemos que mirar la selección del método de migración. Recuerden que según el tipo de aplicación y requisitos de seguridad, se debe elegir cualquiera de estos métodos que nos van a proporcionar
una, llamémoslo así, un feliz camino, un feliz término al proceso de migración. Entonces, observemos por favor, la decisión de migración de aplicaciones, necesidad de modificación de la aplicación, decisión de no modificar, una opción de rehosting, decisión de modificación o la opción de replatforming o refactoring. Cada una de ellas nos va a brindar, vuelvo y repito, una estrategia que nos va a generar un posible cambio mejorado de lo que es una infraestructura que pudo haber estado de forma física. Importantísimo tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, después de este paso tendríamos que mirar la parte de la seguridad de la transferencia de los datos. Aquí tendríamos que comenzar a aplicar esas medidas de cifrado, esas medidas de autenticación y segmentación de la red para proteger esos datos que van a estar en tránsito. Ahora bien, esas características que tendríamos que tener muy en claro para poder realizar esta parte de seguridad de la transferencia de datos es que tendríamos que utilizar un cifrado TLS-SCR, ¿de acuerdo? Aplicar VPNs o en este caso un servicio y habilitar el DLP, que en este caso es la parte para evitar filtraciones accidentales. ¿De acuerdo? Entonces, observemos por favor lo siguiente. El proceso de migración de datos arrancaría con el inicio de la migración, datos cifrados, habilitar el TLS o el VPN, transferencia segura y la parte de auditoría de la transferencia. Bueno, aquí les traigo un pequeño ejemplo de cómo se podría utilizar. Una aseguradora usa Azure Express Row para conectar su data center privado con con una nube sin exponer los datos en Internet. Herramientas, servicios que tiene, en este caso, cada una de las nubes que nos van a permitir realizar esto de la forma más, llamémoslo así, más sencilla, sin que cause traumatismo en la propia organización. Luego tenemos la parte de implementación y configuración segura. Aquí la idea es que tenemos que comenzar a aplicar controles de acceso, generar la parte y lo más interesante, la parte de la segmentación de la red y monitoreo para proteger lo que es la infraestructura en la nube. Entonces, las características es que podamos habilitar, en este caso, el MFA y políticas guía, servicios para la parte de seguridad, usar VPS y Security Growth para, en este caso, aislar los entornos críticos y esto se convierte en un elemento fundamental porque nos da, en este caso, la forma de cómo nosotros podemos administrar mucho mejor una infraestructura de red. Y la parte de configurar, en este caso, estos firewalls para poder mitigar cualquier tipo de ataque. Observemos entonces cuál sería la secuencia de verificación de una infraestructura segura. Entonces, infraestructura migrada, arrancamos con esa parte, luego sería verificar los accesos que estén correctamente configurados. Ahora sí, en la parte 3, ajustar las políticas de seguridad o roles que van a tener los usuarios. Y por último, es habilitar el monitoreo con un servicio que puede ser CloudTrail o Azure Monitor. Servicios, como pueden darse cuenta, únicamente hay que entender muy bien qué es lo que hace el servicio para poderlo ahora sí utilizarlo en un contexto. Y en este caso, ¿en qué contexto? En el contexto que es la parte de migración. Por último, tenemos la parte de monitoreo y pruebas. En esta parte de monitoreo y pruebas de seguridad, buscamos es que se verifique que la infraestructura migrada esté totalmente segura y libre, en este caso, de vulnerabilidades. Es importantísimo que tengamos esta parte bien definida y muy bien y bien clara. ¿De acuerdo? Entonces, las características, observa muy bien, ejecutar esas pruebas de penetración, ¿de acuerdo? Monitorear y adicional a eso, configurar las alertas automáticas ante accesos sospechosos. Entonces, observemos por favor. Proceso de aseguramiento de la seguridad serían pruebas fallidas, ajustar configuraciones y pruebas exitosas.
Como pueden darse cuenta, aquí tendríamos solamente un proceso totalmente cíclico para poder validar que todos nuestros sistemas han logrado, como yo le diría, han logrado realizar un proceso adecuado de migración. Entonces, observemos esto. Las estrategias claves para una migración segura y efectiva en la nube, pues es que nosotros podamos garantizar cómo se suscita adecuadamente una migración segura. Desde lo que es la parte de planificar la migración, identificando esos datos sensibles y esos datos que están en riesgo. Luego elegir el método correcto, ¿de acuerdo? Que es el rehosting, replatforming o el refactoring. Claro está, esto va a ser eh, según la necesidad de seguridad. Luego de eso tenemos que asegurar la transferencia de los datos, ya sea que estén esos datos que estén cifrados en redes privadas. Configurar esos accesos, esa auditoría, esa parte de monitoreo para evitar vulnerabilidades. Realizar pruebas de seguridad cuando se está haciendo esta parte de posmigración antes de operar en producción. Entonces, si tenemos en cuenta esto, ahora sí tendríamos que realizar lo que es un proceso de implementación de monitoreo continuo y claro está, y estar muy atentos y atentas a la parte de respuesta ante incidentes en los servidores que pueden estar en la nube. Por lo cual, cada uno de estos elementos que te presento aquí en esta slide sería el proceso de una migración segura. Y eso es lo que nos va a permitir ahora sí tener muy en claro de qué forma los diferentes tipos de plataformas, los diferentes tipos de hardware y los diferentes tipos de servicios que van asociados entre estos elementos nos van a ayudar a tener una adecuada estrategia de seguridad en la nube. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tenemos en este caso una adecuada estrategia de seguridad en la nube, permítanme por favor, yo hago aquí, les cargo aquí un elemento, permítanme que por acá, en este instante, les voy a enviar, por favor, inclusive a sus cuentas de correo, este pequeño tallercito, ¿de acuerdo? Es un pequeño taller que es una práctica simulada de migración segura en AWS para una empresa que en este caso es una empresa ficticia, ¿de acuerdo? No es más. Este documento te lo voy a estar enviando para que, por favor, puedas ahora sí identificar algunos elementos con los cuales nos van a permitir realizar o practicar de cómo es que se hace una migración totalmente segura. No es más. Esto es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, por favor, para podernos enfrentar a cualquier clase de situación o inclusive tener elementos estándar para enfrentarnos a cómo es que tenemos que realizar un proceso de migración segura. Ahora bien, observemos por favor lo siguiente. Este es el documento que les digo, por favor, de esa práctica simulada. ¿De acuerdo? Aquí el objetivo es simular la migración de una infraestructura de TI, que en este caso les he colocado aquí el ejemplo de una empresa que se llama Curare SA, no es más, una empresa sanitaria en la cual va a trabajar con AWS, utilizando en este caso servicios gratuitos o de bajo costo. ¿De acuerdo? Garantizando en este caso lo que es el cumplimiento normativo y mejorando el rendimiento y seguridad. Esto es lo más interesante de esta práctica. La idea es que lo lean, miren por favor, y de qué forma se puede realizar esta parte de la implementación. Aquí está el proceso de la instalación y configuración de cada uno de los servicios, por favor,
para que nos funcione y miremos cómo fue que se hizo más que todo este proceso. No es más. Adicional a eso, por favor, pero como no tenemos en este caso y como está simulado, pues estos son en este caso comandos que están en Linux, ¿de acuerdo? Y que también están en la terminal de AWS que nos van a permitir realizar más que todo la creación, en ese caso, del servidor de aplicaciones y adicional a eso, pues el poder instalar algunas dependencias, no es más. Pero bien, aquí estaría, por favor, cada uno de los elementos con los cuales nos va a permitir realizar un proceso de migración totalmente segura, no es más. ¿Qué me haría falta aquí en este documento? Me haría falta es tener una pequeña, una simulación de una infraestructura real para que pudiera ejecutarse de una forma adecuada durante la ejecución de este proceso. No es más. Bien, entonces este enlace te lo voy a estar colocando junto, por favor, con esta Open Class que está grabada y la puedan utilizar. No es más. ¿De acuerdo? Esto es lo importante que teníamos que traer el día de hoy, de conocer qué es esta parte de la infraestructura en la nube y adicional a eso, pues que nos permita conocer un poco más sobre cada uno de estos elementos con los cuales nosotros intentamos conocer más sobre las plataformas de seguridad de servidores en la nube. ¿De acuerdo? Ya nos veremos entonces la siguiente semana con un nuevo contenido y con las otras evidencias que se hacen fundamentales para poder ir finalizando lo que es esta electiva de seguridad en Cloud Computing. Les agradezco muchísimo por escuchar esta Open Class pregrabada y esperamos de vernos la siguiente semana. Que estén muy bien, Dios los bendiga y que pasen una excelente semana. Que estén muy bien.